¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Les saludo desde casa, les envío un abrazo fraternal a cada uno de ustedes y pues bueno, aquí compartiendo un mensaje, el mensaje del día de hoy, domingo. Espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Ya estamos acercándonos a las fechas navideñas, de hecho ya estamos en diciembre. Es un privilegio para mí poder compartirles cada primer domingo del mes, y el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante, un mensaje muy especial que pudiéramos titularle La obligación del cristiano en medio de los tiempos de la Navidad. Eh, Siempre en medio de esas fechas hay diferentes pensamientos en cada una de las personas, ¿no? Muchos están alegres y contentos porque van a ver a la familia, porque van a disfrutar tiempo con ellos, otros con los amigos, otros por los regalos, otros por las vacaciones, etcétera, etcétera. Y puede haber diversos motivos por los cuales alegrarnos en la Navidad. Sin embargo, para el cristiano hay una obligación, que es la de meditar acerca de quién es Jesús, acerca de qué hizo por mí, acerca de el evangelio, acerca de todo lo que se puede decir que Dios es. Y el cristiano celebra básicamente, o debiera de celebrar básicamente, cómo es que Cristo vino al mundo a morar con cada uno de nosotros y qué fue lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Eh, Fíjate que estamos en un tiempo previo a la Navidad, y normalmente en este tiempo previo se trata de dar en muchas iglesias el mensaje de Adviento. ¿Qué es el mensaje de Adviento? Bueno, el mensaje de Adviento es como una preparación eh, para, para llegar al día de la Navidad con la mentalidad de estar fijando los ojos, fijando la mente en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, o en lo que Cristo se pudiera decir nos regaló. Eh, la palabra Adviento es una palabra latina que es Adventus, y la palabra Adviento es una palabra muy fuerte, aunque nosotros no lo podemos ver en nuestro contexto mexicano, y más aún no tanto porque no tanto es porque no lo podamos ver por lo difícil de la palabra, sino más bien por el tiempo que ha transcurrido, ¿no? Cuando nosotros queremos investigar acerca de una palabra del pasado, es difícil porque a veces la palabra ha venido cambiando con el tiempo. Y la palabra Adventus es una palabra que se utilizaba en el contexto grecorromano hace 2000 años, cuando una persona de importancia visitaba a una colonia romana, o a una ciudad, etcétera, etcétera. Cuando una persona importante iba a visitar alguna de estas ciudades, normalmente la ciudad se preparaba. Eh, Tenían que arreglar las calles, se tenía que limpiar, se tenían que hacer muchos arreglos los ciudadanos en su ciudad. Se tenía que preparar un banquete para la persona que iba a llegar, porque muy probablemente se puede decir que el César o alguna persona en representación del César iba a llegar a tal ciudad. Entonces la ciudad se tenía que preparar, se tenía que alistar con todas las cosas y tener en orden todo, y que el César, a la hora de llegar a la ciudad, se encontrara con orden, se diera cuenta que la ciudad se preparó para recibirlo. Y si la ciudad no se preparaba para recibir al César o al representante del César o alguna persona de eminencia, si no se preparaba con todo lo que se necesitaba hacer, el rey o cualquier persona que estuviera a cargo de la ciudad, el gobernador, etcétera, etcétera, si no se preparaba con sumo cuidado,
esa persona podía pagar con su vida. Entonces, cuando se hablaba del adventus del César, era una palabra muy importante en el contexto grecorromano. Ahora, la palabra adviento ha adquirido un tono de menos importancia, por así decirlo. Nosotros ya no meditamos mucho acerca de Jesús en el tiempo de la Navidad, porque los regalos, como les digo, otras cosas de menor importancia, no digo que no sean importantes, son importantes, pero de menor importancia tratan de robar la mente del cristiano para que no fije su mente en las cosas de arriba, en las cosas eternas. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, se nos está hablando acerca de Jesús. Se nos cuenta la historia de que José y María eran personas que estaban comprometidas. Y cuando en Mateo se nos narra esta historia, hay algo que nos dice acerca de María. María se nos dice que concibió y estaba esperando un niño. Y en esa espera, Dios, por medio de un ángel, la visita y le dice estas palabras que a continuación te voy a decir. Mateo capítulo 1. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quiero que meditemos acerca de este hecho, porque como estamos en un tiempo de Adviento, ¿qué significa que Dios esté con nosotros? Hace 2000 años, este hecho tuvo o sucedió más bien hace 2000 años, y este hecho en particular es lo que marca al cristianismo, que Dios ha venido en carne al mundo. Muchos se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Cómo lo podemos ver? Oye, si tú me muestras a Dios, yo creería en Él. Sin embargo, Jesús, Dios mismo, vino, estuvo con nosotros, habitó con nosotros, y los registros históricos nos dicen de una persona llamada Jesús en el siglo I de nuestra era. Pero ¿qué significa que Jesús haya estado con nosotros? Hace 2000 años, cuando Jesús hizo la entrada al mundo, la hizo como un ser humano, como un bebé. Como un bebé, y cuando Él estuvo con nosotros, sucedieron muchas cosas. Dios, por medio de Jesús, o Dios Jesús, trajo sanidad al pueblo. No tan solamente trajo sanidad de manera física, porque Él hizo muchos milagros. Él le dio la vista a un ciego, Él sanó a un paralítico, Él hizo muchas cosas hablando de sanidad física, pero también lo que Él hizo fue traer la sanidad del alma y del espíritu. Muchas personas están, se podría decir, enfermas espiritualmente, separadas de Dios, y eso es un problema grave en la humanidad. El estar separado de Dios es un problema grave, y por eso en este tiempo de la Navidad debemos de reflexionar. El ser humano siempre ha querido rechazar todo lo que viene de Dios. Dios envió muchas personas para avisarles a la humanidad acerca de la condición del ser humano.
Y en medio de todas esas personas y que en la Biblia se le llaman profetas, en el Antiguo Testamento Dios envió muchos profetas. Pero ¿sabes qué es lo que hizo el pueblo de Dios, la nación que Dios escogió para representarle a Él? Lo rechazó. En el capítulo 23 de Mateo se nos dice que Jesús estaba condenando a los fariseos y a los escribas, diciéndoles que Dios les había mandado profetas. Y estuve todo el tiempo enviándoles profetas como una gallina hace a la hora de empollar a sus polluelos. Y lo que podemos ver es que hubo un rechazo por parte de Israel. Mataron a todos los profetas que Dios les enviaba para ayudarles a ver el camino. Y lo mismo sucede con nuestra cultura el día de hoy. Nuestra cultura no quiere saber nada del Mesías, no quiere saber nada de Jesús, no quiere saber nada, absolutamente nada. Nuestra cultura es una cultura de rechazo a las cosas de Dios. Y como bien les digo, el día de hoy tenemos a mujeres llamadas feministas que muchas veces a la hora de manifestarse, una de las cosas que primero queman no son los lugares de los políticos, no son las casas de los políticos, del PAN, del PRI. Una de las primeras cosas que las feministas quieren quemar son las iglesias. Hay un rechazo de Dios, hay un rechazo de todo lo que tiene que ver con Dios. Sin embargo, si las feministas se dieran cuenta que lo que el cristianismo hace por ellas es en realidad mucho, mucho. El cristianismo aboga por la mujer, pero este no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que Jesús entonces vino al mundo y hay algo que dice Mateo en su evangelio, que cuando Jesús entró al mundo, literalmente Dios entró con nosotros. Hay una canción que a mí me gusta recordar que en esta canción se puede decir que María probablemente no lo sabía con todo su esplendor, a toda su plenitud, pero María estaba besando, cuando María besaba la frente de Jesús, de su hijo, estaba besando la misma frente de Dios. Y eso es un hecho trascendental, es un hecho de mucha importancia que debiéramos de meditar. ¿Cuáles son las implicaciones de que Jesús estuviera con nosotros en el mundo? Se nos dice que una de las cosas más importantes es que Jesús vino a regalarnos su presencia. Jesús vino a habitar con nosotros. Y cuando Jesús murió por causa, por causa de los hombres que le asesinaron, pero también por el determinado consejo de Dios, cuando Él muere, asciende al cielo, pero no nos deja solos. Él envía a su Espíritu Santo para que venga a morar con nosotros. Ahora la obligación del cristiano, una vez que ya tiene al Espíritu Santo, es buscar las cosas de Dios. El ser humano separado de Dios no tiene la fuerza para agradar a Dios. Y como dice Romanos en el capítulo 8, que no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se puede, las personas que no han sido regeneradas, que no tienen el regalo del Espíritu Santo morando dentro de ellos, no pueden agradar a Dios. No se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden hacerlo. Es imposible. Entonces, lo que vemos es que en el capítulo 8 de Romanos nos delinea exactamente cuál es la obligación entonces de las personas, de los cristianos, hablando específicamente, no tan solamente en el tiempo de la Navidad, sino todo el tiempo. ¿Cuál es la obligación? Pregunta, y aquí va la respuesta. La respuesta la podemos encontrar en el capítulo 8, versículo 12 de Romanos. Y dice esto, se los voy a leer de la nueva versión internacional de la NBI, y dice esto: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Tenemos una obligación, mis hermanos, y la obligación que tenemos, como dice el versículo 12, no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, sino que tenemos la obligación de vivir por medio del Espíritu para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Esa es la obligación que tú y yo tenemos, mi hermano, vivir conforme a la naturaleza del Espíritu. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos cuando Jesús viene al mundo y viene a habitar con nosotros. Él nos viene a poner el fundamento para vivir una vida en el Espíritu. Cuando Él asciende, una de las preguntas de sus discípulos fue, ¿y ahora qué debemos de hacer? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿Qué es lo que harás? En el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Dios les dice que van a recibir un poder, que van a recibir algo de Dios, que estén esperando, que vayan y que no se desesperen. Y es lo mismo para nosotros. En medio de este tiempo de confinamiento, hay una promesa para cada uno de nosotros. Que ya el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y Dios está con nosotros. A Dios lo podemos experimentar de la misma manera que hace 2000 años, en un sentido. Hace 2000 años Jesús vino a habitar de manera corporal, pero ahora Dios nos ha dejado su misma presencia a través de su Espíritu Santo que puede morar en nosotros. ¿Y cuál es el propósito entonces de venir a morar con nosotros? El propósito es que le demos muerte a todos los deseos pecaminosos y que fijemos la mente en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Te sigo leyendo lo que dice Romanos en el capítulo 8, desde el versículo 5. Y dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Los que viven conforme a la carne. Y aquí está hablando de personas que no han sido regeneradas, de personas que no pueden guardar la ley de Dios, de personas que no pueden alcanzar el estándar de Dios. Porque déjame decirte esto, que en el mundo hay muchas personas que tratan de ser buenas acciones, tratan de hacerle bien a los vecinos, a mamá, a papá, a hijo, al tío, a la tía, etcétera, etcétera. Y hay muchas acciones buenas que se hacen aún no siendo cristianas. Pero aún no siendo cristiano, una persona no puede alcanzar el estándar perfecto de Dios. Porque esa persona va a hacer una acción determinada, va a hacer un bien determinado a su papá, pero muy probablemente esa acción, aunque es un bien en sí, pero no alcanza el estándar de Dios porque muchas veces dentro de la intención o la intención que está dentro de la persona no es la de agradar a Dios, sino simplemente obtener un cambio a favor de papá o de mamá. Y esto lo podemos ilustrar de la siguiente manera. Por ejemplo, puede haber un soldado en la guerra, en una guerra interna de un país, vamos a decir, que es muy esforzado, que es disciplinado, que se esfuerza mucho, que arriesga su vida inclusive para derribar al presidente que lo gobierna. Aunque el soldado es muy bueno en el sentido, vamos a decir aquí, en el sentido de ser un soldado disciplinado, pero su presidente no le va a dar una medalla y le va a decir felicidades por tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese soldado es el que quiere derrocar al presidente. Entonces, aunque el soldado es muy bueno o hace muy buenas acciones, pero las acciones que hacen lo motivan, el odio muy probablemente al presidente que quiere derrocar. Y muchas veces así pasa con nuestra naturaleza, que nosotros podemos hacer muchas acciones buenas en nuestro día a día, pero las intenciones más profundas
no es la de agradar a Dios y no podemos alcanzar entonces el estándar perfecto de Dios. No podemos agradar a Dios, no podemos hacer la voluntad de Dios si no tenemos el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Por eso, lo que podemos decir que Romanos nos dice es que debemos de vivir conforme a la naturaleza del Espíritu y debemos de hacer morir los deseos pecaminosos. Sigo leyendo lo que dice. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, fijan la mente. La palabra froneo, que se traduce del griego, es mentalidad. Fijan la mentalidad en las cosas del Espíritu. En esta Navidad hay muchas cosas en las cuales podemos fijar la mente, mis hermanos. Podemos fijar la mente otra vez, como te decía al principio, en las vacaciones. Podemos fijar la mente en la familia que vamos a ir a ver, a visitar o que nos viene a visitar. Podemos fijar la mente en las vacaciones que se avecinan. Podemos fijar la mente en los regalos que vienen. Pero lo que nos dice Romanos es que los que ya tenemos al Espíritu debemos de fijar la mente en los deseos del Espíritu. Debemos de fijar todos nuestros sentidos en los deseos del Espíritu. Y esto es algo que forma parte de la obligación del cristiano, no tan solamente en la Navidad. Te comparto esto en la Navidad porque estamos viviendo tiempos muy especiales. Pero el cristiano debiera estar fijando su mente todo el tiempo en los deseos del Espíritu. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograr fijar la mente? Bueno, en primer lugar, lo que el ser humano necesita hacer es reconocer la condición en la que vivimos separados de Dios. Todas las personas cuando nacemos en una condición separada de Dios. Ninguno de nosotros, ninguna de las personas, por lo menos desde el punto de vista bíblico, no nacemos en una condición buena delante de Dios, en una condición aceptable delante de Dios. Todos los seres humanos nacemos separados de Dios, que es lo que la Biblia nos afirma. Salmo 51 nos dice que en pecado nos concibió nuestra madre, por lo menos hablando del caso de David, pero lo mismo se aplica para nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que no hay justo ni a uno, todos se desviaron. Eso nos habla de que toda la humanidad está condenada o ha sido separada de Dios. Toda la humanidad se encuentra en un problema grave. Y lo primero que necesitamos reconocer si no le conocemos a Cristo es reconocer nuestro problema y decir, Señor, estoy separado de ti. Lo segundo entonces es que debemos de aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ese es un regalo que se nos trae a nuestras vidas en un momento determinado, si es que le hemos conocido, si es que lo aceptamos. Es un regalo tan maravilloso que podemos recibir de Él. Entonces, aceptar a Jesús significa que vamos a someter nuestra voluntad al Señor Dios Todopoderoso, que vamos a someter todos nuestros deseos, toda nuestra voluntad al señorío de Cristo. Pero esto puede resultar un tanto extraño. ¿Cómo es que yo voy a someter todos mis deseos y toda mi voluntad a Dios? ¿Cómo le hacemos para someter todos los deseos y toda nuestra voluntad? Muchas personas piensan en el problema de decir, o sea que ya no voy a poder hacer lo que me gustaba hacer antes, o sea que ya no voy a disfrutar de la maldad que yo hacía antes, de la fornicación que practicaba, de las mentiras que yo disfrutaba hacer. Bueno, si lo piensas en esos términos, claro que resulta un poco intrigante, resulta difícil, pero ahora si lo pensamos a la inversa, es, ¿quieres seguir en ese estilo de vida que tarde o temprano te va a llevar a la muerte? ¿Quieres seguir en ese estilo de vida en el cual vas a seguir
teniendo un estado de separación de Dios, un estado de muerte, un estado donde vas a vivir separado de Dios por toda la eternidad. Esto es difícil aceptarlo, pero una vida que vive separada de Dios tiene que sufrir las consecuencias eternas, que es la separación de Dios en un estado de sufrimiento eterno. Esas son las consecuencias eternas, las consecuencias, se podría decir, las consecuencias en la tierra. Hay muchas consecuencias también. Supongamos el marido que está engañando a su esposa. El marido que está engañando a su esposa, las consecuencias es que hay una falta de paz interna. Hay una falta de paz interna porque tiene que todo el tiempo estar tratando de ocultarle a su esposa que la está engañando. Y hay una falta de paz que experimenta el ser humano a la hora de no vivir con Dios. Y tenemos que arrepentirnos de eso si es que no le conocemos. Entonces aceptar a Jesús significa que voy a rendir mi voluntad a Él. Pero Él no nos ha dejado solos. Romanos nos dice que el Espíritu, a la hora que viene a habitar con nosotros, es la fuerza que nos va a hacer vivir la vida que agrada a Dios. Les sigo leyendo. La mentalidad pecaminosa, Romanos 8:6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo, y los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Eso es clave, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esta es la reflexión que quiero dejarles, mis hermanos, y es la obligación que tenemos es de vivir conforme al Espíritu, fijar la mente en los deseos del Espíritu. ¿Qué tanto podemos decir que hemos fijado nuestra mente en los deseos del Espíritu? ¿Cuánto hemos pasado tiempo con Dios tratando de encontrar su voluntad? ¿Cuánto tiempo hemos tratado de fijar nuestra mente en lo que Dios hizo por nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la Biblia afirma que si tú no tienes al Espíritu, el mismo que levantó a Jesús entre los muertos, entonces tú tienes un grave problema. Tú estás separado de Dios y lo que necesitas es reconocer a Jesús como el Señor de tu vida. Si es que ya tienes a Jesús como el Señor de tu vida, ahora la realidad que debe eso producir en tu vida es una continuidad en el pensamiento de fijar tu mente en todas las cosas que agradan a Dios. Y si tú no estás haciendo eso, lo más seguro es que necesites arrepentirte. Necesites llegar al pensamiento de, Señor, quiero reconocerte como mi Señor y Salvador. Yo quiero guiarte en estos momentos a que tú puedas hacer esto desde tu hogar, tú puedas meditar esto desde donde te encuentres. Así que déjame orar, déjame interceder por ti en este momento. Padre, en este tiempo de Adviento en el cual estamos preparándonos para las fiestas navideñas, hay una realidad que sucede en nuestras vidas. Y la realidad es que solamente hay dos opciones. Una opción es que en nuestra mente no estamos siguiendo los deseos de Cristo, no estamos fijando
nuestra mente en lo que el Espíritu, a lo que el Espíritu le agrada. Si esa es nuestra condición, yo te pido que tú cambies a las personas, cambies a la persona que no tiene esa comunión contigo. Que tú le regales el don de la salvación, que tú le regales el don del Espíritu Santo, porque con esto tú nos marcas como una propiedad, pero no una propiedad en el sentido material y vano, sino una propiedad como en el sentido de venir a ser adoptados como hijos tuyos. Si, si nosotros no estamos viviendo una vida cercana a ti, simplemente es evidencia de que no somos hijos tuyos y que no te pertenecemos. Así que yo te pido, Señor, que si hay alguien que está escuchando esta predicación y que no te conoce, que le ayudes. Pero también te quiero pedir por todas aquellas personas que ya han sido selladas, que ya han sido lavadas, pero que no todo el tiempo es realidad el hecho de fijar nuestra mente en ti, porque sí es cierto, no todo el tiempo vamos a reflejar o a corresponder el hecho de vivir conforme a un cristiano, que es el de vivir fijando la mente en los deseos del Espíritu. Es cierto que no todo el tiempo lo hacemos, pero yo te pido por mis hermanos que les ayudes a que esta realidad pueda hacerse patente en sus vidas. Y principalmente en medio de la Navidad, que el centro seas tú, que el centro sea Cristo, y que no nos halles de una manera desprevenida, de una manera que no te agrada. Así que, Señor, yo te pido que sea una persona que no te conoce o que sea una persona que te conoce, que nos regales el privilegio de estar pensando en ti, de estar meditando en tus caminos, de estar guardando tiempo para meditar en tus caminos. Así que, Señor, dejamos en tus manos nuestras vidas y yo te pido que también la vida de cada uno de los oyentes la guardes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saludo, les mando un abrazo y que la pasen muy bien este fin de semana. Bendiciones.